Soy Doménica Tovar y voy a hablar sobre el sistema estamental en la colonia. Primero, vale aclarar que había una cierta distribución en los virreinatos. El virreinato más poblado era el de Nueva España y el virreinato del Perú era donde había menos mestizos, pues los blancos se agrupaban en las costas y los indígenas seguían ocupando las zonas altas de los Andes. Para hablar un poco más de los indígenas, la población había sido prácticamente exterminada a finales del siglo XVI, solo sobrevivía un 10% de la población original y el orden socioeconómico de la colonia se basó en la explotación de indígenas por medio de instituciones como el diezmo o tributos. Primero fue la explotación de oro y después la de la plata en las minas, lo que sería básicamente el producto principal de toda la economía colonial. Había ciertas reglas que se impusieron a los indígenas, como un corregidor especial, que era prácticamente el principal castigador, que los curacas y los caciques se aliaran a la corona y que se establecieran comunidades solo para indígenas, y la imposición de tasas de tributos y cuotas que debían aportar por ser considerados como grupos nativos. No podemos decir que esto fue pacífico de ningún modo, pues los abusos y las violaciones estuvieron siempre presentes. Un ejemplo de esto fue la necesidad de los mitayos en las minas de Potosí, donde no se respetaban ni las horas de trabajo, ni había protección hacia los indígenas, ni había buenas reparticiones. Esto provocó que personajes como Tupac Amaru, que era un curaca indígena, se enfrentara a los corregidores y a la corona. Las consecuencias de los abusos fueron dos: que hubo una fuga de indios a zonas alejadas del Ayllu para librarse de pagar tributos y otras concesiones, y también que hubo una relocalización de indios, que eran grandes poblaciones que huían a sus lugares de orígenes, u otros iban a ciudades para trabajar en servicio comunitario, todo por estar exentos de pagar. Un personaje súper importante en esta época fueron los curacas. Algunos de ellos se aliaron al régimen y se enfrentaban contra su propia gente, y otros en cambio se enfrentaron a la corona, como Tupac Amaru. Muchos de estos murieron o fueron reemplazados por personas más dóciles. En general, se convirtieron en un eslabón más en la cadena de opresión a los indígenas, pues ahora ya tendrían beneficios por ser aliados de los españoles. Por ejemplo, no pagaban tributos y eran los encargados de recoger los impuestos para darle al corregidor. En el siglo XVIII comienzan a tener cierta libertad. Podían tener tierras, podían elegir su profesión y su lugar de residencia, pero no era una libertad completa, pues no podían practicar otras religiones que no sea la cristiana. Tenían que obligadamente pagar tributos a la corona y los hombres eran los únicos responsables de trabajar para el bienestar social. Las mujeres y los niños y los ancianos no podían trabajar, entonces no tenían otra vía de escape que dedicarse a hacer textiles. Este terminaría siendo un factor súper fuerte en la economía andina. Ahora vamos a hablar de los negros. Los negros fue el estamento más bajo de toda la sociedad. Eran esclavos traídos de África. Sin embargo, ellos, a diferencia de los indígenas, eran dóciles, fuertes, resistentes, trabajadores y había en grandes cantidades. En cambio, los indígenas no podían hacer ciertos trabajos y murieron en gran cantidad. La esclavitud de negros no fue algo moderno, pues ya en 1512 se llevaron africanos al Caribe español para que hicieran trabajos que los blancos no querían hacer y que los indios por obvias razones no podían. En el siglo XVIII Brasil fue el principal importador de esclavos y a finales de ese siglo la población de negros componía el 61% de la población total en la colonia. La población negra iba en aumento cada vez más, ya significaba el 50% de ella,
y la población negra libre era prácticamente el 1/3 de la población libre total. El sistema esclavista español necesitaba grandes movilizaciones de esclavos constantes. Esto ya que morían rápidamente por las condiciones de trabajo, como podemos ver aquí, a las que estaban expuestos, especialmente en las plantaciones de azúcar. Y también tenían bajos índices de natalidad. En cuanto a abuso, podemos decir que había toda clase, pero principalmente sexual y contra las mujeres negras, quienes tenían que acceder a lo que su amo quisiese en todas las condiciones. Ellas sufrían de maltratos, castigos brutales, jornadas agotadoras, falta de alimento, de higiene y otros. Aquí se puede ver en la imagen. En el siglo XVIII, el sistema esclavista se volvería, entre comillas, más tolerante, especialmente en América Latina, en Brasil y en Cuba, donde había gran cantidad de negros. Después de que interviniera la Iglesia, el sistema cambia. Los negros ahora podían trabajar en pequeñas industrias, en servicios domésticos, tendrían días de vacaciones y hasta podrían casarse y tener familia. Algunos niños negros podían ser bautizados y participaban en actos religiosos. Ahora vamos a hablar de los españoles, que eran de los blancos, que eran prácticamente españoles y portugueses. Tenemos que hablar de una supremacía blanca completa. Era la aristocracia de la tierra, eran señores de indios y esclavos, miembros de cabildo, tenían los principales cargos de la corona, como curas, frailes, exportadores, importadores, controlaban completamente a la población, la tierra, los productos, el comercio, tenían un poder absoluto en la sierra y en la costa. Vamos a hablar de un caso súper interesante que fue Brasil contra Portugal. La minoría nacida en Portugal era dueña del comercio transatlántico y tenían los mejores cargos en el Estado y en la Iglesia. Esto molestaba realmente a la mayoría de criollos nacida en Brasil, pero los portugueses eran muy celosos de mantener su monopolio. Esto creó aires de descontento que estaban presentes continuamente e hizo que generara una especie de rechazo hacia los portugueses. Ahora vamos a hablar de los mestizos, que fueron los verdaderos herederos de la experiencia colonial. La población de mestizos creció en el imperio en el siglo XVI, especialmente en Nueva España. Esto porque algunos conquistadores se casaron con indias nobles, básicamente con dos objetivos. El primero, de tener descendencia y así un aumento geográfico en la población india, que había prácticamente sido exterminada, y dos, también para facilitar la conversión al cristianismo de esta segunda generación. En cuanto a los criollos, también podemos hablar que en verdad no les importaba aliarse con los indígenas para amenazar a la corona, pues preferían en ciertas ocasiones aliarse con los españoles para mantener el orden establecido y que los indígenas no tuvieran poder. Sin embargo, estos seguían creciendo en número y también crecía su enojo con los europeos, pues eran los que tenían siempre los mejores cargos en el gobierno y en la iglesia, mientras que a ellos solo les dejaban tener funciones de poca importancia. Esto avivaría deseos de rebelión y levantamientos en muchos lugares, podemos decir uno de ellos en la Real Audiencia de Quito. Esa es prácticamente toda la exposición y gracias.